Capítulo 5. Cuando constató que lo había perdido todo, se puso a buscar al culpable. Todos tenían la culpa. Culpable era el primer marido varonil y no amado, que no le hizo caso cuando le susurró al oído que tuviera cuidado. Culpable era el segundo marido, no varonil y amado, que la arrastró de Praga a una pequeña ciudad y que perseguía a una mujer tras otra, de modo que ella no dejaba nunca de estar celosa. Ante ambos maridos era impotente. La única persona que le pertenecía y no podía huir, el rehén que podía pagar por todos los demás, era Teresa. Por lo demás, es posible que ella fuera efectivamente la culpable del destino de su madre. Ella, es decir, ese absurdo encuentro entre el espermatozoide más varonil y el óvulo más hermoso. En ese instante fatal que se llama Teresa, fue dada la señal de partida de la larga carrera de la vida arruinada de la madre. La madre le explicaba permanentemente a Teresa que ser madre significa sacrificarlo todo. Sus palabras resultaban convincentes, porque tras ellas estaba la vivencia de una mujer que lo había perdido todo por su hija. Teresa la oye y cree que el principal valor de la vida es la maternidad, y que la maternidad es un gran sacrificio. Si la maternidad es el sacrificio personificado, entonces el sino de la hija significa una culpa que nunca es posible expiar. Claro que Teresa no conocía la historia de la noche en la que su madre le susurró a su padre que tuviera cuidado. La culpabilidad que sentía era oscura como el pecado original. Hacía todo lo posible para expiarla. La madre la sacó del instituto y ella se puso a trabajar de camarera desde los 15 años y todo lo que ganaba se lo entregaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por merecer su amor. Se ocupaba de la casa, atendía a sus hermanos, limpiaba y lavaba la ropa todos los domingos. Fue una lástima porque en el instituto era la mejor dotada de toda la clase. Le hubiera gustado llegar más alto, pero en esa pequeña ciudad no existía para ella ningún más alto. Teresa lavaba la ropa y junto al fregadero tenía un libro apoyado. Pasaba las hojas y sobre el libro caían gotas de agua. En su hogar no existía la vergüenza. La madre andaba por casa en ropa interior, algunas veces sin sostén, algunas veces en los días de verano desnuda. El padrastro no andaba desnudo, pero entraba en el cuarto de baño cada vez que Teresa se estaba bañando. Una vez cerró la puerta del baño, por ese motivo, y la madre le hizo un escándalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te has creído? ¿Te piensas que alguien va a comerse tus encantos? Esta situación demuestra claramente que el odio hacia la hija era en la madre más fuerte que los celos hacia el marido. La culpa de la hija era infinita e incluía también las infidelidades del marido, y el que la hija quisiera emanciparse y reclamarse algunos derechos, por ejemplo el de cerrar la puerta del cuarto de baño, era para la madre más inaceptable que un eventual interés sexual del marido por Teresa. En cierta ocasión, la madre se paseaba en invierno, desnuda, con la luz encendida. Teresa se apresuró enseguida a correr las cortinas para que no viesen a la madre desde la casa de enfrente. Oyó detrás de sí la risa de ella. Un día más tarde vinieron a visitar a su madre unas amigas, la vecina, una compañera de la tienda, la maestra local y unas 2 o 3 mujeres más que tenían la costumbre de reunirse periódicamente. Teresa, junto con el hijo de una de ellas, que tenía 16 años, entró a verlas un momento a la habitación. La madre lo aprovechó inmediatamente para contar que la hija había pretendido defender su intimidad el día anterior. Se rió y todas las mujeres rieron con ella. Luego la madre dijo: «Teresa no quiere hacerse a la idea de que el cuerpo humano mea y echa pedos». Teresa estaba roja de vergüenza, pero la madre continuaba: «¿Hay algo de malo en eso?». Y ella misma respondió de inmediato a su pregunta. Soltó una sonora ventosidad. Todas las mujeres se rieron. Capítulo 7. La madre se suena la nariz ruidosamente. Le habla a la gente de su vida sexual. Enseña su dentadura postiza. Con la lengua sabe darle la vuelta dentro de la boca con asombrosa habilidad, de modo que, en medio de una amplia sonrisa, el maxilar superior cae hacia la parte inferior de la dentadura, adquiriendo su cara de repente un aspecto horrible.
Su actuación no es más que un solo gesto brusco, con el cual se desprende de su belleza y de su juventud. En la época en que 9 pretendientes se arrodillaban en círculo a su alrededor, ella cuidaba celosamente su desnudez. Es como si el nivel de vergüenza pretendiera expresar el nivel de valor que tiene su cuerpo. Ahora, cuando prescinde de la vergüenza, lo hace de modo radical, como si con su desvergüenza quisiera hacer una solemne tachadura sobre su vida y gritar que la juventud y la belleza, que había sobrevalorado, no tienen en realidad valor alguno. Me parece que Teresa es una prolongación de ese gesto con el que su madre arrojó lejos de sí su vida de mujer hermosa. Y si la propia Teresa tiene movimientos nerviosos y gestos poco armoniosos, no podemos extrañarnos. Aquel gran gesto de la madre, salvaje y autodestructivo, ha quedado dentro de Teresa. Se ha convertido en Teresa. Capítulo 8. La madre pide justicia para sí y quiere que el culpable sea castigado. Por eso insiste en que la hija permanezca con ella en el mundo de la desvergüenza, donde la juventud y la belleza nada significan, donde todo el mundo no es más que un enorme campo de concentración de cuerpos que se parecen el uno al otro y en los que las almas son invisibles. Ahora podemos comprender mejor el sentido del vicio secreto de Teresa, sus frecuentes y prolongadas miradas al espejo. Era una lucha contra su madre. Era un deseo de no ser un cuerpo como los demás cuerpos, de ver en la superficie de la propia cara a los marinos del alma que salieron corriendo de la bodega. No era fácil porque el alma, triste, tímida, atemorizada, estaba escondida en las profundidades de las entrañas de Teresa, y le daba vergüenza que la vieran. Así ocurrió precisamente el día en que encontró por primera vez a Tomás. Iba sorteando a los borrachos en su restaurante, con el cuerpo inclinado bajo el peso de las cervezas que llevaba en la bandeja, y el alma estaba en algún lugar del estómago o del páncreas. Y precisamente entonces la llamó Tomás. Aquella llamada fue importante, porque provenía de alguien que no conocía ni a su madre ni a los borrachos que diariamente le dirigían los mismos comentarios vulgares. Su condición de forastero lo situaba por encima de los demás. Y había otra cosa más que lo situaba por encima del resto. Tenía en la mesa un libro abierto. En ese restaurante nunca nadie había abierto un libro en la mesa. El libro era para Teresa la contraseña de una hermandad secreta. Para defenderse del mundo de safiedad que la rodeaba, tenía una sola arma: los libros que le prestaban en la biblioteca municipal, sobre todo las novelas. Había leído muchísimas, desde Fielding hasta Thomas Mann. Le brindaban la posibilidad de una huida imaginaria de una vida que no la satisfacía, pero también tenían importancia para ella en tanto que objetos. Le gustaba pasear por la calle llevándolos bajo el brazo. Tenían para ella el mismo significado que un bastón elegante para un dandy del siglo pasado. La diferenciaban de los demás. La comparación entre el libro y el elegante bastón de un dandy no es totalmente exacta. El bastón no solo diferenciaba al dandy, sino que además hacía que fuera moderno y estuviera a la moda. El libro diferenciaba a Teresa, pero la hacía pasada de moda. Claro que era demasiado joven para que pudiera tener conciencia de que estaba fuera de la moda. Los jovencitos que pasaban junto a ella llevando sus ruidosos transistores le parecían tontos. No se daba cuenta de que eran modernos. El que la había llamado era al mismo tiempo forastero y miembro de la hermandad secreta. La llamó con voz amable y Teresa sintió que su alma pugnaba por salir por todas las arterias, las venas y los poros para mostrársele. Capítulo 9. Cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, le invadió una sensación de malestar al pensar que su encuentro con Teresa había sido producido por 6 casualidades improbables.
pero un acontecimiento no es tanto más significativo y privilegiado cuantas más casualidades sean necesarias para producirlo. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días, es mudo. Solo la casualidad nos habla. Tratamos de leer en ella, como leen las gitanas las figuras formadas por el pozo del café en el fondo de la taza. Tomás apareció ante Teresa en el restaurante como la casualidad absoluta. Estaba sentado, junto a un libro abierto. Levantó la vista hacia Teresa y sonrió. Un coñac. En ese momento sonaba la música en la radio. Teresa fue a la barra a buscar el coñac y giró el botón de la radio para que sonase aún más alta. Reconoció a Beethoven. Le conocía de cuando vino a su ciudad un cuarteto de Praga. Teresa, quien como sabemos deseaba algo más elevado, fue al concierto. La sala estaba vacía. Además de ella, solo estaban el farmacéutico local y su mujer, de modo que en el escenario había un cuarteto de músicos y en la sala un trío de oyentes. Pero los músicos fueron tan amables que no suspendieron el concierto y tocaron toda la noche, para ellos solos, los 3 últimos cuartetos de Beethoven. Después, el farmacéutico invitó a los músicos a cenar y le pidió a la oyente desconocida que le acompañara. Desde entonces Beethoven se convirtió en la imagen del mundo al otro lado, del mundo que deseaba. Mientras le llevaba el coñac a Tomás, desde la barra, trataba de interpretar aquella casualidad. ¿Cómo es posible que precisamente, mientras le lleva el coñac a ese desconocido que le gusta, oiga a Beethoven? No es la necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él, desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. Capítulo 10. La llamó para decirle que quería la cuenta. Cerró el libro, la contraseña de la hermandad secreta, y a ella le dieron ganas de preguntarle qué estaba leyendo. ¿Me lo puede apuntar a mi habitación?, preguntó él. Sí, dijo. ¿Qué número tiene? Le enseñó la llave, a la cual estaba atada una plaquita de madera, y en ella pintado un 6 de color rojo. Es curioso, dijo ella, la número 6. ¿Qué tiene de curioso?, preguntó él. Se había acordado de que cuando vivía en Praga y sus padres aún no se habían divorciado, su casa llevaba el número 6. Pero dijo otra cosa, y nosotros podemos valorar su astucia. Usted tiene la habitación número 6 y yo termino de trabajar a las 6. Y mi tren sale a las 7, dijo el hombre desconocido. No sabía qué decir, le dio la cuenta para que la firmase y la llevó a la recepción. Cuando terminó de trabajar, el forastero ya no estaba sentado a la mesa. ¿Habría comprendido su discreto mensaje? Salió del restaurante muy nerviosa. Enfrente había un parquecillo ralo, el pobre parquecillo de una pequeña y sucia ciudad, que siempre había representado para ella una pequeña isla de belleza. Había un trozo de césped, 4 chopos, algunos bancos, un sauce llorón y una mata de forsythia. Estaba sentado en un banco amarillo desde el cual se veía la entrada al restaurante. Precisamente en aquel banco había estado sentada ayer, con un libro en el regazo. En aquel momento supo, los pájaros de la casualidad volaban hacia sus hombros, que aquel hombre desconocido le estaba predestinado. La llamó, la invitó a que se sentase junto a él. Los marinos de su alma salieron corriendo a la cubierta del cuerpo. Luego lo acompañó a la estación, y al despedirse de él, le dio su tarjeta con su número de teléfono. Si alguna vez viene por casualidad a Praga. Capítulo 11. Mucho más que la tarjeta que le entregó en el último momento fueron las instrucciones de la casualidad. El libro, Beethoven, el número 6, el banco amarillo del parque, las que le dieron el valor para irse de casa y cambiar su destino. Fueron posiblemente aquellas casualidades
por lo demás bastante modestas, grises, francamente dignas de aquella ciudad insignificante, las que pusieron su amor en movimiento y se convirtieron en una fuente de energía que ella no agotará hasta el fin de su vida. Nuestra vida cotidiana es bombardeada por casualidades, más exactamente por encuentros casuales de personas y acontecimientos a los que se llama coincidencias. Coincidencia significa que dos acontecimientos inesperados ocurren al mismo tiempo, que se encuentran. Tomás aparece en el restaurante y al mismo tiempo suena la música de Beethoven. La gente no se percata de la inmensa mayoría de estas coincidencias. Si en el restaurante estuviera el carnicero local en lugar de Tomás, Teresa no se hubiera dado cuenta de que en la radio sonaba Beethoven, aunque el encuentro entre Beethoven y un carnicero es también una interesante coincidencia. Sin embargo, el amor que se estaba aproximando había exacerbado su sentido de la belleza y ella ya nunca olvidará aquella música. Cada vez que la oiga se conmoverá. Todo lo que ocurra en ese momento a su alrededor estará iluminado por aquella música y se hará hermoso. Al comienzo de la novela, que llevaba bajo el brazo cuando llegó a casa de Tomás, Ana se encuentra con Vronsky en circunstancias extrañas. Están en un andén en el cual alguien ha caído bajo las ruedas del tren. Al final de la novela, la que se lanza bajo las ruedas del tren es Ana. Esta composición simétrica en la que aparece el mismo motivo al comienzo y al final puede parecer muy novelada, de acuerdo, pero con la condición de que la palabra novelado no se entienda en el sentido de inventado, artificial, que no se parece a la vida, porque es precisamente así como se componen las vidas humanas. Se componen como una pieza de música. El hombre, llevado por su sentido de la belleza, convierte un acontecimiento casual, la música de Beethoven, una muerte en la estación, en un motivo que pasa ya a formar parte de la composición de su vida. Regresa a él, lo repite, lo varía, lo desarrolla, como el compositor el tema de su sonata. Ana se hubiera podido quitar la vida de otro modo, pero el motivo de la estación y la muerte, ese motivo inolvidable unido al nacimiento del amor, la atraía con su oscura belleza en el momento de la desesperación. Sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo con las leyes de la belleza, aun en los momentos de más profunda desesperación. Por eso, no es posible echarle en cara a la novela que esté fascinada por los secretos encuentros de las casualidades, como el encuentro de Vronsky, Ana, el andén y la muerte, o el encuentro de Beethoven, Tomás, Teresa y el cognac. Pero es posible echarle en cara al hombre el estar ciego en su vida cotidiana con respecto a tales casualidades y dejar así que su vida pierda la dimensión de la belleza.